Bueno, muy bien. Vamos a comenzar. ¿Qué tal a todos? Vamos a comenzar con esta reunión cuyo tema es la reprogramación. Entonces vamos a aclarar todo lo relacionado con la reprogramación, más allá que, bueno, siempre puede surgir otro tema relacionado, pero el tema del que nos vamos a ocupar va a ser específicamente la reprogramación. Entonces, reprogramación global, ¿no? Porque digamos que hay también distintas fases de la reprogramación. Siempre hablamos de que en realidad toda modificación que se hace en el tejido ya es un cambio de información, por lo tanto intenta reprogramar. Lo que pasa es que para que ese cambio de información se mantenga, es muy importante el trabajo mantenido, ¿no? O sea, y la repetición. Eh, entonces, digamos que una técnica aislada no sería suficiente para un cambio de información, que ese cambio de información se mantenga en el tiempo. Por eso es que, digamos, hacemos mucho hincapié en que es muy importante reprogramar las correcciones, o sea, las correcciones más locales, y la reprogramación global, que es lo que atañe sobre todo a este seminario, a esta reunión, aunque bueno, el tema es reprogramación en general, entonces vamos a hablar de todo lo relacionado con él. Bueno, yo creo que hay poco más que agregar, ya que es un tema que ya lo venimos comentando en todas las reuniones, sobre todo cuando hablamos de corrección, estamos hablando también ya lo relacionamos con la reprogramación, pero fundamentalmente digamos que la metodología de reprogramación que utilizamos, o sea, estamos hablando fundamentalmente de un cambio de información del tejido, o sea, entender que más allá de la corrección biomecánica, de la corrección más específica, más local, digamos que lo que se intenta, o sea, lo que se tiene que tener en cuenta es que lo que estamos haciendo es mandando una información que va a llegar al cerebro y a partir de ahí se van a generar las modificaciones mantenidas en el tiempo. Nosotros ese trabajo lo hacemos a partir de prácticamente de las mismas técnicas mantenidas. Y luego, o sea, que las mismas técnicas correctivas mantenidas, o sea, utilizando sobre todo las posturas de cadena, ya nos van a servir para esa etapa más específica de la reprogramación, que es modificar esa información alterada, sobre todo en los puntos de anclaje alterados. Y luego la reprogramación global es para integrar todo en la globalidad. Entonces, básicamente, es a través de esas posturas de puesta en tensión, también algunas de quite de tensión, pero sobre todo mantenidas, que vamos generando ese proceso. Las posturas, siempre decimos también en cuanto al tiempo que hay que mantener, cuando trabajamos las posturas de cadena, siempre hablamos de 2 minutos, más o menos como un tiempo razonable para que se produzca la modificación del tejido a la vez que el cambio de información. Cuando hablamos de posturas globales, o sea, ya de la reprogramación global, donde vamos a trabajar básicamente en postura abierta y cerrada, con todas sus variantes, ahí ya decimos que como mínimo ese trabajo tiene que durar 5 minutos, ¿no? Pero que, o sea, si nosotros se lo mandamos a un paciente para que lo trabaje en su casa, que como mínimo esa parte de reprogramación global la trabaje mínimo 5 minutos. Pero si queremos hacer un trabajo mucho más profundo, digamos que un trabajo de reprogramación global puede durar entre 20 y 30, más o menos sería el tiempo razonable. Bien. Bueno, entonces creo que con esto, y ya sería redundar en cosas que están en el curso, en los vídeos,
Si hay alguna pregunta relacionada, sobre todo con la parte conceptual de lo que hemos estado diciendo, o cualquier duda que tengas, este es el momento. Así que el que quiera preguntar puede hacerlo ya. Directamente se activa el micro y pregunta. Y si tienes dificultades para activar el micro, yo te ayudo. Pero básicamente es tocar en el micrófono que está abajo y a la izquierda. Hola Fer, buen día. ¿Qué tal, Seba? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, yo tenía una duda, sobre todo es más tipológica, Sí. pero ¿cómo es el rasgo bien de la cadena que provoca el cierre en cráneo? Ajá. A ver, básicamente, el cráneo, está ahí, vamos con el cráneo. Ahí se ve. Básicamente lo que hace el cierre en cráneo es traccionar de los maleos, de la mastoide del temporal, ¿no? Entonces, fundamentalmente a través del esternocleidomastoideo, ¿no? Que es un poco el músculo más fuerte ahí. Entonces, digamos que lo que va a hacer es rotar el temporal, llevarlo, a ver, para que quede claro, es como llevar la mastoides hacia adelante. Eso generaría lo que en osteopatía se denomina como una rotación posterior del temporal, ¿no? O sea, llevo la mastoides para adelante y la escama del temporal rota hacia atrás. O sea, ese es el punto de anclaje más específico sobre el que actúa la cadena de cierre. Ahora, y digamos, lo que genera es eso, porque básicamente desde el temporal lo que hace es tirar para adelante y por eso es que el occipital, o sea, el occipital se horizontaliza porque el cráneo en general bascula hacia atrás. Entonces, de ahí que viene un aumento de la curvatura cervical. O sea, esa es la acción básica de la cadena de cierre. Sí, tenía dudas en comparación con la cadena de expiración, que me parecía similar el rasgo, Sí. pero o sea, digamos, la de cierre es como que repliega más hacia abajo y la de expiración hacia adelante. A ver, claro, la expiración en definitiva lo que hace es Proyecta. proyectar, o sea, más proyecta, mientras que la de cierre bascula, sobre todo. También generalmente va a proyectar un poco, pero el rasgo más importante es la basculación. Bien. Luego, a ver, para diferenciar de la cadena de expiración, la cadena de expiración, digamos que la de cierre, sobre todo el representante muscular más importante en este caso sería el esternocleido, mientras que en el caso de la cadena de expiración, por ejemplo, los escalenos serían los músculos más importantes en este caso. Entonces, como que el escaleno actúa desde la columna cervical, especialmente. Entonces, no, digamos que al acortarse, básicamente proyecta un poco en conjunto el cráneo, pero no va a, o sea, teniendo en cuenta que toma punto fijo inferior, proyecta el cráneo más hacia adelante más que la báscula, aunque también va a generar, lógicamente, una báscula, porque como tiene que mantener la horizontalidad de la mirada, o sea, necesariamente va a generar una báscula, pero el rasgo más importante es la proyección. Bárbaro. Gracias. De todos modos, también en el plano frontal, te agrego un dato más, en el plano frontal, al rotar el temporal para adelante, en el plano frontal también lo lleva, o sea, las mastoides se abren hacia afuera. O sea, se puede decir que el temporal, ahora lo voy a hacer con las manos. Si el temporal es este, ¿no? Lo que hace es, lleva las mastoides para adelante, pero a la vez se abren hacia afuera.
Este sería lo que en osteopatía se conoce como el movimiento de rotación externa, rotación interna, ¿no? Entonces, más allá de la nomenclatura, ¿sí? Lo que hace la cadena de cierre es eso, o sea, esto y esto. Por lo tanto, un cráneo con dominio de cierre es un cráneo que vamos a verlo con la mandíbula como ancha, porque los temporales están más separados. Entonces, como que, digamos, el rasgo de una persona que tiene dominio de cierre en el cráneo, lo vamos a ver como con la mandíbula ensanchada. Esto es un detalle para observar. En realidad, desde el punto de vista práctico, no te aporta demasiado, pero sí desde el rasgo tipológico, que es observable. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Nada. Gracias por la pregunta, que sirvió para todo, me imagino. Bueno, si hay alguna otra pregunta, podemos hacerla ahora. Si no, vamos a ir a Facebook, que tenemos ahí un par de casos para comentar donde hay reprogramación. Uno justamente es el de Seba, si no me equivoco, ¿no? Y también hay uno de José Manuel. Así que, bueno, vamos a ir a ver esos casos y si va surgiendo alguna pregunta la podemos hacer luego. Vamos a compartir. Aquí tenemos... Bueno, está el de Seba, así que ya que estamos, lo hacemos completa y vamos a ver el caso, después vemos el de José Manuel. Como teníamos aquí en primer plano este. Seba, aquí, ¿podrías activar el micro otra vez? Así lo comentamos. Bueno, sí, es el mismo paciente con el que venía trabajando anteriormente. Sí. La evaluación tipológica ya estaba subida. Ahí como puse ahí, es un paciente que tiene predominio de cadena de flexión y expiración en tórax. Sí. También flexión en piernas, en pelvis. Y bueno, tiene las rodillas se juntan y en pies también tiene rasgos de flexión. Vale. Así que tiene predominio de cadena de flexión, un poco de expiración y un punto fuerte en calcáneo de extensión. Perro. Dame un segundo. Vamos a abrirlo así, vamos. Perdón. Nada. Entonces, quedó claro que es un paciente con un dominio de la cadena de flexión, con un patrón también de expiración, en parte. Cierre, ¿no? ¿Cierre también algo? No, cierre no. Cierre no. Cierre estaba la duda de antes de la tipología, que era apenas en el pie, sí. Pero no era significativa, era... Igualmente lo estoy trabajando porque me sigo observando patrones de cierre leves. Ajá. Vale. Pero bueno, queda claro que sobre todo flexión es la cadena dominante. Eso Sí, totalmente. Bueno, entonces aquí vemos que estás trabajando en la postura de facilidad para la cadena de flexión, ¿no? Sí. Para relajar la cadena y con trabajo respiratorio. Tuve problemas toda la semana para subir los videos donde, estaba el test respiratorio y... Qué lástima. Después había hecho la corrección respiratoria y después a todas las posturas de cadena y postura global, le agregaba la respiración correctiva, digamos. Vale, qué lástima que no lo pudiste subir. No, imposible. Pero bueno, porque acá estás explicando que el test respiratorio en primer momento expande abdomen y luego tórax. Claro, si le pido una respiración más profunda, luego expande tórax.
Pero lo primero que expande es el abdomen en general o el abdomen bajo. No, el abdomen bajo. El abdomen bajo, que eso es más típico de cadena de flexión. Sí, en el último tiempo de la expiración, digamos, ahí recién expande el tórax. Claro. Y después, ahí como puse ahí, lo que noté es que, digamos, dura más el tiempo expiratorio que inspiratorio. Ajá. Pues claro, le cuesta más inspirar que expirar, digamos. Claro, Su facilidad exactamente. sería la expiración. Sí. Perfecto. Bueno, todo un poco coincide con su patrón, ¿no? Entonces, bueno, esto no hay- básicamente tendrías que agregar algo más o sea, ¿qué respiración le pediste? No, eso, que digamos que trate de expandir más el tórax y que trate de hacer un poquito más largo el tiempo inspiratorio. Vale, ahí hay algo interesante por ahí para comentar, para esto de cómo jugar con la respiración. O sea, mm, a ver, digamos que con la respiración también puedo trabajar en facilidad o en corrección, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, si estoy en el trabajo, de quitar tensión, si mi objetivo es quitar tensión a la cadena para relajar, entonces por ahí no me convendría pedirle en este caso, en esta postura, la expansión del tórax, ¿no? Porque estaría, o sea, ahí ya estaría como generando una competencia, ¿sí? Estoy creando una tensión extra, que si mi objetivo es relajar, para este objetivo no sería lo indicado. O sea, aquí tendría que trabajarlo más con una respiración cómoda, en su facilidad. En todo caso, sí podría pedir respiración posterior, ¿no? Que también es otra característica de la cadena de flexión, ¿no? Bueno, por lo menos cuando es todo flexión. Pero ya la respiración expandiendo tórax en posturas más correctivas. O sea, posturas donde yo ya voy lo voy a poner más en crisis, digamos. Ay, Dios. Qué bárbaro. Qué Bien, país. no, sinceramente no lo había pensado. Bueno, no, lo digo también para todos, No, no, para, está buenísimo. para Bien, que todos bien. lo tengan en cuenta. O sea, que básicamente lo que tengo que tener claro son los criterios y a partir de ahí jugar con esos criterios de acuerdo a mi objetivo, ¿no? Que no hagamos las cosas en automático. Porque Bien. está bien, si él tiene un patrón donde expande poco el tórax, bueno, un objetivo mío va a ser darle movilidad a ese tórax consiguiendo que lo expanda, sí, sería un objetivo correctivo, no hay duda, pero a ver, ¿en qué momento me conviene hacer eso? ¿No? Eso es lo que tenemos que razonar. Bueno, Ahí Fer, vos me preguntabas si tenía un poquito de cierre y sí, en la clavícula derecha está un poquito más cerrada de lo normal. Así que ahí hay otro. un poco más oblicua, ¿no? Sí, exactamente. Vale. Eh, bueno, en principio, en este caso estás haciendo una postura, bueno, esta sería más para cadena de flexión, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí. Aunque aquí siempre se mezcla un poco con la de cierre, ¿no? Como que hay ahí un punto donde el trabajo tiene similitudes. Pero especialmente esta sería una postura para cadena de flexión. Entonces, cuéntanos un poquito cómo lo has trabajado, ya que no pudimos ver el vídeo, cómo hiciste el Eh, trabajo, porque es importante o sea, cuáles son las consignas. bueno, sí, no, digamos, en principio era inhalar llevando la cabeza hacia atrás y exhalando, bajando el tórax y llevando la pelvis a antebáscula, que tiene un poquito en retro, o sea que tiene cadena de flexión, llevamos la pelvis a antebáscula y bueno, una vez que domino un poco eso, ya después sí trabajamos la respiración más específica, o sea, expandiendo tórax y llevando haciendo más largo inspiratorio. También le dije un poco que lleve la lengua al paladar para favorecer el tiempo inspiratorio y estirar un poquito más el cuello. Vale, a ver, vamos por partes.
A ver, esta postura para cadena de flexión es fundamentalmente para trabajar del tórax hacia arriba, ¿no? Sobre todo tórax y cintura escapular. O sea, aquí la pelvis no me va a interesar. ¿Sí? Importante. Porque digamos, si yo quiero involucrar a la pelvis, ya lo metería en una postura global. Ya lo tendríamos que poner en una postura global. Y si él tiene cadena de flexión en pelvis, la postura global más indicada sería ya con las piernas hacia arriba, apoyadas, por ejemplo, en la pared. O sea, sería una postura cerrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Vale. Entonces, esta postura es para trabajar fundamentalmente tórax, cintura escapular y, en todo caso, cráneo. ¿Vale? Sí. Por lo tanto, ¿cómo trabajamos la parte de la conexión de tórax con miembro superior? O sea, ¿cuáles son las consignas? No, o sea, bueno, cabeza, inhalar llevando cabeza hacia atrás y bajando. Eso me quedó, eso de la cabeza hacia atrás no me quedó claro. ¿Qué sería Digamos, llevar la cabeza hacia atrás? empujando, digamos, sería como la cabeza hacia atrás. Como empujando el apoyo, el suelo. Claro, digamos, como vos explicabas, como si nos tirarían del pelo. Creciendo. Claro, exactamente. Vale, creciendo y exhalo bajando el tórax. Bien. Sí, sería lo principal, digamos. Sí. Ahí está, claro. Vamos a hacer el dibujito. Sí, o sea, la idea es que esto tire para aquí y luego, bueno, cada miembro superior iría en el otro extremo. O sea, siempre la idea de tirar de los dos extremos. Esto iría en un set, pero teniendo en cuenta cuando hablamos de tirar, que es con mucha progresividad, ¿no? O sea, que no es buscando el límite, sino muy progresivo y fundamentalmente tratando de que en todo momento, o sea, que nunca se me desacomode el conjunto, ¿no? En este caso, bueno, sobre todo la zona de tórax y cráneo. O sea, No, sí, es más, le puse las frazadas debajo del brazo porque no llegaba a extender totalmente. Está bien. Sí, Entonces, sí, esto no es una corrección, sino es una indicación para todos, ¿eh? Para tenerlo en cuenta. Pero bueno, en principio viene esto de tirar siempre en los dos sentidos, y luego a nivel de cráneo vamos a tirar hacia arriba, o sea, lo que sería el autocrecimiento también progresivo, y luego con la lengua, ¿qué le habías pedido? Para esta postura, que la saque un poco hacia afuera, Sí. ya que tiene el cráneo en flexión, para provocar un poquito más de curvatura. Claro, si tiene cráneo en flexión, que estaría la columna cervical invertida, entonces ahí es bueno, aunque yo le pida el crecimiento hacia arriba, ahora la arriba está ahí, aunque yo le pida el crecimiento hacia arriba, que saque la lengua para liberar esa zona cervical. Perfecto. Sí, me pareció que estaba. Y el tipo de respiración que le pediríamos acá, o sea, siguiendo un poco con lo que hablamos antes, con el criterio a seguir en cuanto a qué tipo respiratorio según mi objetivo, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo jugaría con dónde llevar el aire? Si favorecer la inspiración o la expiración. No, ahí ya sí le pedía que expanda el tórax, que digamos que Inspire expandiendo tórax. Expandiendo tórax, y que lo haga un poquito más largo el tiempo inspiratorio, ya que lo noté más corto. Vale. Y luego la expiración, importante. No, normal. Sí, lo que pasa es que aquí, digamos, alguien que, digamos, si pensamos que la cadena de flexión, una de sus características sería que la actividad de los rectos, ¿no? O sea, de los rectos abdominales. Entonces, si yo le pido una expiración contrayendo rectos, un poco iría en contra de la corrección de la cadena de flexión, podríamos pensar. No, por eso, o sea, no le decía que digamos, que expire de más. No, pero
Esperá que te cuento porque aquí hay un detalle importante. Yo a lo mejor sería bueno, por ejemplo, si yo me encuentro que este chico, cuando se pone en esta postura, el tórax tiende a elevarse, entonces a mí no me importa que tenga que contraer la cadena de flexión en la zona abdominal. No me importa, porque yo en este momento tengo como objetivo el trabajo de la cadena de flexión aquí arriba. Entonces, no es un problema eso, porque yo estoy haciendo hincapié en esta zona. Entonces, lógicamente que va a tener que contraer cuando expira, pero no sería un problema. Incluso hay pacientes que pueden tener cadena de flexión, pero no necesariamente que tengan demasiada marcada en la zona abdominal, ¿no? Que eso también. Pero digamos, yo como voy, siempre tengo que ir, o sea, cada trabajo que yo hago tiene un objetivo concreto en una zona determinada. Entonces, digamos, a veces puede ser contradictorio para otras partes, pero si yo quiero liberar bien esta zona, o sea, no sería un problema pedirle que cuando expire contraiga. Porque de esa manera va a bajar más el esternón y va a generar más la apertura que quiero conseguir a este nivel. Después ya esto lo trabajaré de otra manera en otra postura, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo puedo jugar de acuerdo a mis objetivos, voy jugando con criterios que en algún momento pueden parecer contradictorios. ¿Sí? Pero bueno, de todas maneras está bien lo que has hecho y lo que has contado. Avanzamos. Tenía cadena de extensión aquí. Sí, en calcáneo sí, bastante marcada en los dos. Vale, una cosita, un detalle que ocurre cuando trabajamos con un rulo como este, o como cada uno le llame, ¿no? Pero en principio, digamos, este es un poco blando, ¿no? Entonces, aquí lo mejor es que el material sea bastante duro, ¿no? Justamente para que genere un buen efecto a nivel del pie, para que tire toda la planta del pie y para que evite esto de flexionar los dedos. Uy, se me fue. Bueno, ahí vuelvo. Para que evite lo de flexionar los dedos, ¿no? Que no sé por qué. Que quiero buscar el lápiz y no. Aquí, estaba tocando mal. Ahí está. Esto. Sí. Acá voy a cambiar el color. Esta flexión que me hace aquí de los dedos, esto sería negativo para la cadena, para ser más efectivo en la cadena de extensión, ¿no? Aquí, realmente, el elemento ideal es una cuña. Entonces, para que el pie se apoye, y una cuña y dura, ¿no? Ese sería el elemento ideal. Entonces, hay apoyo y todo el pie se pone en tensión, digamos que abre toda la planta del pie. Y me evita esto, que sería una mala compensación, lo de flexionar los dedos. Si no tengo una cuña, puedo utilizar algo de este tipo, pero más duro, para que no haga aquí la garra. ¿Sí? Esto es un punto a tener en cuenta. Bien. Bueno. Ahí, Fer, lo que no sé, está bien, quería preguntar, lo que hice en esta postura Sí. fue abrir un poquito el pie hacia afuera para poner un poco de tensión en cadena de flexión en pie. Perfecto. Sí, porque él tiene, en el pie también hay cadena de extensión, pero también cadena de flexión. Sí, exactamente. Está bien. De todas maneras, sí, de todas maneras lo puedo trabajar por separado. O sea, primero hago una más en línea que trabaje sobre la extensión y luego Trabajé las dos.
¿Cómo? Trabajé las dos, digo. Claro, está bien, está bien. Pero para cadena de flexión, de todos modos, cadena de flexión, busco otra vez el lápiz. Para cadena de flexión es más específico trabajar en el suelo. O sea, ¿no? Esto de pedirle que él mismo tire el pie y ahí sí que lo lleve hacia afuera, que haga punto de apoyo en lo que sería el primer meta del pie, la cabeza del primer meta, ¿no? Y que desde ahí haga la puesta en tensión y que lo lleve un poco hacia afuera. Creo que está la foto de esa postura también. Ah, bueno. Lo trabajé así también. Creo, ¿eh? Vale, así ahora la vemos. Igual yo, todo esto que comento no son correcciones para vos, sino un poco para que los demás también vayan viendo variantes y cosas para tener en cuenta. Bueno, esta ya sería una postura global. Sí. Bueno, esta está en un punto medio entre abierta y cerrada. ¿Cuál sería el objetivo? Sí, no, el objetivo en primer punto sería cerrada, o sea que tiene pelvis en retro. Claro. Entonces sería como una cerrada suave, digamos. Tendría que ser más cerrada Claro, todavía. es demasiado suave esta cerrada. O sea, claro, tendríamos que ir más arriba. O sea, el apoyo tendría que estar. O sea, esto sería. Aquí los talones tendrían que estar bastante más arriba, ¿no? Que queda aquí sobre una pared, entonces quedaría ahí ya estaría poniendo un poco más de tensión. O sea, está bien que puede haber más distancia si a él le cuesta mucho con respecto a la supuesta pared o al supuesto apoyo, pero, o sea, entre la pelvis y la pared, digamos, pero bueno, o sea, tiene que haber una puesta en tensión. Aquí está demasiado relajado, entonces no sería una puesta en tensión. Podría sí ser una puesta en tensión si lo que quiero es trabajar una postura abierta, ¿no? Si él, por ejemplo, tuviera una cadena de cierre o de inspiración muy marcada y quiero trabajar una postura abierta pero progresiva, entonces ahí sí me valdría más esta posición más neutra. Pero para cerrada es como que le falta. Bueno, y entonces aquí contanos un poquito más lo que querías trabajar o cómo lo trabajaste. No, bueno, como dije, la primera idea era hacer una postura global cerrada. Puse los pies en rana porque también tiende a juntar las rodillas. Y después le hice girar la cabeza para trabajar el punto de anclaje de cierre derecho. Perfecto. Aquí, bueno, aquí habría que hacer un poco más de hincapié en que baje el hombro, ¿no? Esto faltaría, bueno, en la foto salió así, pero Sí, sí. luego en el trabajo, ¿no? Haciendo hincapié en que baje el hombro, que tire los dedos hacia abajo. Sí, sí. Y bueno, la respiración, digamos, similar a la anterior, creciendo, bajando el tórax y ahí sí incidiendo más en la retro, en la anteváscula, perdón. Perfecto. Vale, bueno, entonces. Ahí pasamos. Bueno, aquí es otra toma de lo mismo. Y aquí volvemos al principio. ¿No hay más? No, faltarían los videos que bueno, Claro, si puedo faltaba lo mejor. subirlo, lo subo. Bueno, si pudiera subirlo no está de más, aunque no lo pudimos ver ahora, pero no está de más que poder verlos en el grupo, ¿sí? Para todos los que entren a partir de ahora. Bueno, voy a probar subirlos de vuelta.
Pero ¿cuál fue el problema? ¿No te dejaba, lo intentaba subir y no lo terminaba de cargar? Claro, sí, no, no. Lo dejé cargando 1 hora y media el otro día y no se cargó así. Pero eran muy pesados. No, no, pero no anda mal en medio del internet, anda medio lento y Ah, claro. que ese era el problema. Ya, me imagino. Entonces, bueno, buscar una mejor conexión a ver si te sube. Sí, esperemos. Bueno, gracias, Seba. No, de nada. Una cosita antes de irte, o antes de apagar el micro. Recordame dónde estás viviendo. Yo soy de la Cumbre, Córdoba, Argentina. Córdoba, pero de la cumbre. Sí. ¿Cómo? De Córdoba, pero de la zona de la cumbre. Claro, Ah, no. Córdoba, Argentina, ¿no? Sí, pero no. Sí, Córdoba, Argentina, eso está claro. Eso está claro, pero de Córdoba ciudad capital está muy lejos. Y 70 kilómetros, no, no tanto. Ah, bueno, está bien. Bueno, genial. Muchas gracias. De nada, saludos. Chao. Bueno, ahora dejamos a Seba y ahora entra a la cancha José Manuel. ¿Estás listo, José? Fernando, ¿cómo estás? Bien, Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? buenas tardes. Bueno, aquí preparado para mostrar tu caso ya, Sí, Fernando, que es el que estás mostrando desde la evaluación, ¿no? Que lo sí, vamos siguiendo, ¿no? desde el inicio, seguimiento. Está bien. Bueno, entonces recordamos un poquito para ponernos en clima, para recordar un poco las características de este paciente y vemos ahora lo relacionado con la reprogramación. ¿Te parece? Ya, Fernando. Bueno, es un paciente, como ya sabes, que practica bicicleta, maneja bicicleta en montañas, todo. Tiene 17 años. Su dolor es principalmente en la parte de atrás, ¿no? De los hombros, de los Sí. brazos. Él tenía tipológicamente mucho tipo de cadenas combinadas, ¿no? Con Sí. expiración en cráneo, occipital en extensión, cadena de cierre en clavícula, cadena de cierre en ilíaco, apertura en pies. Ya por eso lo tuvimos que hacer con la evaluación específica, ¿no? Para poder Determinar. desgranar, ¿no? Y Sí. siempre ya pongo el resultado de la evaluación, ¿no? Para que siempre Sí, recordemos el perfecto. caso. No, aparte, esto también para los que no están utilizando estas plantillas que las subimos hace unos meses, que están en el programa de reprogramación, que es lo que yo aconsejo subir porque es bastante, esto sintetiza bastante todo, ¿no? Y entonces, digamos que simplemente subiendo esto, por ejemplo, si estamos viendo un paciente como en el caso de José, que ya la evaluación se la hicimos hace bastante, pero él simplemente con subir esta imagen ya tenemos la síntesis de lo que tiene este paciente. Entonces se hace todo mucho más fácil. Y si específicamente lo estamos subiendo para ver la evaluación, también, porque aquí está toda la síntesis, ¿no? O sea, la parte de evaluación tipológica, que sería la primera, sería, bueno, esa parte con cubrir alguna de estas columnas ya sería suficiente. Ya cuando hacemos la más específica ya cubriríamos todas las columnas. Y después aquí abajo viene ya la relación cadena causal, cadena reactiva, ¿sí? Que lo ponemos aquí abajo. Entonces, en poco espacio tenemos una idea general de cómo es este paciente, que como vemos tiene, digamos, sobre todo tiene cadena de cierre en la parte de tórax y cadena de extensión de la pelvis para abajo. Esa sería la síntesis, ¿no? Sí.
y bueno, y que es un ciclista, o sea que está, él sigue compitiendo y demás, o sea que está siempre exigiendo. Bueno, ahora Bueno, cuéntanos un poquito. acá hacía un hincapié de que tenía cadena de, mejor dicho, en algo de Sharpie cerrado, más que todo el derecho, ¿no? Para ya hacer el trabajo respiratorio, para ver un poco costillas, todo eso. Por eso te lo puse esa imagen para que Perfecto. vayamos trabajo respiratorio, Vale. para O sea que recordar, ¿no? Que ahí, digamos, justamente privilegiamos también el tiempo inspiratorio para, ya cuando hacemos el trabajo hacia la corrección, y digamos, pero a la vez que estamos haciendo hincapié, a lo mejor en la zona torácica postal, la idea es también ponerlo en postura con los brazos, como para involucrar toda la cadena, involucrar distintos segmentos. sí, más adelante ya están los videos. Bueno, aquí Ahí vemos, también estoy recordando, ¿no? La cadena de claro, extensión que tenía en el calcáneo. Y, para que se vea bien ahí la imitación que tiene de la cadena de extensión. Esta es nueva. y ahí ya, sí, es nueva, ya para indicar tanto el contenido con el continente, que son de los volúmenes. Está Bueno, bien. como él es de contextura delgada, no se nota muy bien, pero parece que en la parte de adelante, bueno, ahí hay Aire y vas de perfil. A no ver, exageradamente. repite un poquito, José. Bueno, como ya estamos viendo lo que es de volúmenes, Sí, corrección volumétrica y todo eso, sí. ahí quería ver, como es de contextura delgada, no se nota bien, pero podría decirse que él podría respirar con la parte de atrás de donde está la cadena de cierre en las escápulas y un poco con la parte de adelante, si te das cuenta que está tanto convexo como cóncavo, ¿no? La parte del tórax hacia la barriga está con la parte convexa, ¿no? Pero como él es delgado, no se puede notar bien cómo pueda sacar la barriga, eso, porque es estructura delgada. Claro, pero él en general expande muy poco. Sí, Eh, está bloqueado. Más se expande con el tórax, pero es muy mínimo. claro, En esa cambio, con, es una respiración sobre todo de cierre la que tiene. así es, y estoy haciendo en la parte, en la respiración dinámica, ¿no? Después le vamos a hacer adinámica en posición supino, con las manos, Toma aire. ahí estábamos viendo de la parte anterior, ¿no? A ver, Sí. lo mínimo que expande. Claro, él se ve como eleva ahí un poco el tórax, o sea que, Y es mínimo, no es como una expansión así grande o muy volumétrica, claro. Sí, no, digamos, es la respiración típica básica de más o menos de la cierre. tipología de cierre. Es una respiración corta, sobre todo moviliza la parte superior del tórax, a lo mejor un poco la parte inferior del abdomen, que es la que le permite expandir un poquito. Así, en supino le evalúe colocando las manos, ahí está la parte posterior, trata de mover un poco los hombros, se ayuda ahí. En inspiración más que todo, ¿no? Sí. Claro, cuando le pides una respiración más profunda, él lo que hace es tratar de abrir un poco el tórax, Claro, levantando los hombros sobre todo. sí. Vamos, toma aire, Dylan. Y Ahí aquí estoy ya todavía sin poner las manos, estoy viendo echado. Eso ah, sería respiración adinámica, ¿verdad, Fernando? sí, sí, Ahí ya, ahí si te das cuenta, está elevando un poco más el tórax, sí, sí. pero en abdomen alto un poco, en el abdomen bajo ya mucho menos. Sí, sí, fundamentalmente ahí moviliza tórax en esta respiración, que esta respiración normalmente es la que te lleva a la expansión abdominal más naturalmente. Sin embargo, tiene mucha tensión de cierre en esa zona, porque no la expande, ¿no? Sí. Entonces, sí, en esta lo que él moviliza es el tórax, fundamentalmente. Así ya nos podemos dar cuenta en esa posición, ¿no? Porque en pie, ¿no? Toma aire, Dylan. Y ahí el movimiento de manos, igual, ¿no?
Aquí todavía lo estás haciendo que él tome conciencia, no Sí, tiene ninguna indicación. no, que tome conciencia y ver el movimiento de manos también, ¿no? Un poco, para ver qué mano se mueve más. Igual que estuviéramos haciendo una evaluación específica con las manos, con la respiración, ¿no? Está bien. Tumay ready lang. Ahí, bueno, en la mano, en el Más abdomen abajo. bajo, igual. Sí. Pero Claro, igual, aquí casi ni hace falta que ponga las manos, ¿no? Es como que es muy claro. claro, En esta posición, o sea, él solo moviliza el tórax. tórax, elevándolo. Y ahora, Acá es toma de conciencia, le estaba indicando para que ya le estoy activando ahí para que trabaje hipopresivos, porque en el video anterior, Fernando, en el objetivo 3, sí, como la respiración global está metido en la unidad 8, ahí ya hice las posturas tomando aire que lleve atrás al sacro, todo eso, pero eso lo hice en el objetivo 3. Acá me he basado más que todo en la unidad 7, 9 y 11 con movimiento, sí. volumétricos y la respiración en sí con hipopresivos. Porque la respiración donde yo le hago llevar el aire hacia el sacro, hacia eso, está en el objetivo 3 porque estaba en la unidad 8 metido ahí. Acá me estoy basando más en la respiración con hipopresivos, toma de conciencia y en los últimos videos un poco más, ¿no? Para que baje el esternón, eso. Acá Vale. estoy haciendo ¿Para conciencia. qué le mandarías? ¿Cuál sería el objetivo del hipopresivo en este chico? Por ejemplo, él está inspirado, ¿verdad? En la posición que está no está mucho en inspiración, sino él está inspirado. O sea, como también tiene dominio de extensión, pero el problema que le hago para hacer el hipopresivo es para que abra el ilíaco derecho y el ángulo de Sharpe un poco para que expanda las costillas, el cierre que tiene en el ángulo de Sharpe y en el ilíaco derecho. A ver, Para, espera un poquito, porque él cuando lo vemos de pie, cuando lo vemos tumbado, cuando está tumbado, sí, sí está claro que lo que moviliza es claramente el tórax, ¿no? Pero cuando lo vemos de pie, en realidad él moviliza bastante poco todo, ¿no? entonces, Entonces, eso sería más por la gravedad, ¿no, Fernando? O sea, trabajar en pie sería lo correcto. claro, como base en la observación de volúmenes, como base tomamos en la posición de pie, o sea, contra la gravedad. Y ahí vemos que, bueno, más bien está más en expiración que en inspiración. No sé, en pie, ¿no? Claro, Solo que cambié la entonces postura de... aquí cuando lo desgravitamos, entonces ahí sí empieza a mover el tórax. Pero digamos, cuando está de pie, en realidad mueve poco. Entonces, porque aparte hay un dominio de cierre en la parte superior y es como que tiene poca expansión. Entonces, desde ese punto de vista, habría que privilegiar la inspiración. En este caso, el hipopresivo, de todas maneras, el hipopresivo ayuda a muchas, digamos, bueno, sabemos más o menos los distintos beneficios que tiene, pero digamos que el hipopresivo suele ser interesante para casi todas las cadenas, porque en definitiva estás movilizando las cadenas profundas por un lado, y por otro lado, en el caso de la cadena de cierre, el trabajo hipopresivo como te abre las costillas, ¿no? Entonces también moviliza y ayuda a liberar la cadena de cierre. Pero, de todas maneras, el hipopresivo en el caso de él sería un ejercicio, un trabajo complementario, ¿no? No sería un trabajo prioritario, pero como trabajo complementario sí podemos trabajar un poco de respiración hipopresiva, pero una vez que aprendió, o sea, obviamente primero tiene que aprender el mecanismo, ¿no? Para hacerlo. Pero una vez que lo aprende, lo trabajaríamos ya en las posturas correctivas indicadas para él, que podría ser tranquilamente una postura global cerrada, ¿sí? Y ahí metemos el hipopresivo.
Bueno, Pero él hace trabajar hipopresivo en postura abierta, en claro, las fotos que están. uy, espera, se me fue. En postura abierta, la postura abierta, en él pensando en el cierre a lo mejor, pero O sea, tanto el cierre del ilíaco como el de clavícula, Toma ¿no? aire Dylan. claro, pero él Pero está en muy el, corto, o sea, él en el test de flexión está muy acortado, o sea que su postura, como postura global, la principal debería ser la postura Toma cerrada. aire Dylan. es la pregunta que te dice Fernando en la plataforma, es que como la postura cerrada te lleva a la anteváscula, Y esa la era vamos a la hacer duda, una pero posición. ya me aclaraste que Vamos a no estimular. importa en qué posición se trabaje, pero es más que todo por el acortamiento de los isquiotibiales, de la cadena de extensión de los calcáneos. Claro, pero a ver, aquí hay algo, porque él en ilíacos tiene cierre, ¿no? Sí, Entonces, aquí hay algo que tiene relación con lo que le decía antes a Seba, que yo puedo tener, o sea, a lo mejor, o sea, que en determinados momentos, según mi objetivo, puedo pedirle consignas que pueden ser, entre comillas, contradictorias, o sea, porque pueden favorecer una cosa, un objetivo que yo tengo, pero al mismo tiempo pueden ir en el otro sentido con respecto a otro objetivo, ¿no? Pero en este caso, yo siempre, o sea, cuando yo trabajo una postura, tengo determinados objetivos. Y entonces, para cumplir con el objetivo, a veces va a ir en contra de otras cosas. Por ejemplo, en este caso, digamos, si el lapel tiene cierre, y yo trabajo una postura cerrada, ¿no? Con cierre de ángulo, no sería la postura indicada para el cierre. Pero yo quiero privilegiar el problema más prioritario que él tiene en esa zona, que es calcáneo. justamente la limitación en la flexión de cadera. Entonces no me va a importar que no sea una postura indicada para el cierre de los isquiotibiales. Porque lo más importante en él es trabajar en postura cerrada porque está muy acortado por cadena de extensión. Entonces yo podría trabajar el hipopresivo, si yo tengo que elegir, lo trabajaría en una postura global cerrada. Y la postura abierta, en él la puedo trabajar un poco, pero no sería la prioritaria. O sea, yo puedo trabajar las dos posturas globales con este chico, tanto la abierta como la cerrada. Pero la más prioritaria, sin ninguna duda, sería la postura cerrada. Porque lo que más me va a definir la postura a trabajar, la postura global a trabajar va a ser el test de flexión. O sea, Claro, y ahí está claro cuál es la limitación. ya Fernando, Bueno, para tenerlo en cuenta. quedó claro, ¿no? O sea, no Y Fernando, hay o sea, ninguna... mientras, como uno se basa en un objetivo, aunque Claro. la Siempre, posición, si quiero el adjetivo de los calcáneos, eso, cada postura la hago para cumplir con un objetivo correctivo. Y a veces algunas cosas, algunas consignas pueden ir en el sentido contrario a lo que yo trabajé antes porque tenía otro objetivo. Vamos a hacer un trabajo proprioceptivo Dylan. bueno, ahí está haciendo toma de conciencia otra vez para el hipopresivo. Vale, bueno. Pero bueno, está bien verlo un poquito para... Bueno, ahí le estoy ayudando yo primero él tiene que agarrarse con las manos, ahora yo estoy manteniendo la inspiración, que abra las costillas. Hay que ver que él se veía como hay mucha tensión en la zona abdominal, entonces un trabajo hipopresivo que movilice toda la parte, toda esa cadena profunda, siempre le va a venir bien. Entonces, bueno, desde ese punto de vista vale el trabajo hipopresivo con él. Fernando, ¿en qué casos también el hipopresivo? Más que todo en cadena de flexión, esos Vamos que Dylan, tengan que ahora ver en acortamiento de un periné. poco proprioceptivamente. El hipopresivo, como te decía,
salvo que vea que el paciente tiene alguna contraindicación específica, ¿no? Algo que el hipopresivo le haga daño, que a veces puede ocurrir, ¿no? Por eso, a ver, cualquier ejercicio, cualquier postura, cualquier consigna, siempre tengo que estar atento a la reacción del paciente, ¿no? Pero en Pero principio, o sea, no está mal trabajarlo en ningún patrón, porque generalmente siempre va a generar algún beneficio. Pero, digamos que, por ejemplo, en un patrón típico de cadena de extensión, o en un patrón típico, sí, en un patrón típico de cadena de extensión, ahí sería bastante más indicado, por ejemplo. Y también de cadena de flexión. ¿Sí? Por ejemplo, en cadena de flexión sería indicado sobre todo porque hay mucho cierre del periné, o sea, todo el suelo pélvico está muy cerrado, y entonces va a ser importante el trabajo en la zona pélvica, y también va a ayudar a movilizar la zona diafragmática y demás. Hay que ver que en cadena de flexión, vamos, siempre pensando en un patrón general de flexión, ¿no? Después puede haber combinación. Pero un patrón de flexión en el tórax va a tener un diafragma bajo, el hipopresivo justamente tira el diafragma hacia arriba. Entonces, bueno, hay varios componentes de la cadena de flexión que el hipopresivo los moviliza especialmente. En el caso de la cadena de extensión, porque un patrón de extensión típico va a tener un abdomen proyectado, prominente, y el hipopresivo justamente ahí lo que hace es trabajar la musculatura abdominal profunda, incluso trabaja el periné, que a veces en la cadena de extensión puede estar distendido. O sea, para cada cadena el hipopresivo va a tener un efecto diferente, pero puede tener efectos positivos en casi todas las cadenas. Por ejemplo, para una cadena de un patrón de inspiración típico. Un patrón de inspiración típico que está muy tirado hacia arriba, con un tórax cerrado y luego con una pelvis abierta, o sea, con los isquiones separados, una pelvis que es poco continente. Entonces, el hipopresivo justamente ahí también va a tirar del periné, va a movilizar, va a activar el periné y al mismo tiempo va a movilizar toda la zona diafragmática y torácica. Entonces, en cada cadena va a generar un efecto beneficioso diferente, pero que en definitiva aporta algo. En algunas más, en otras menos. ok, Fernando. Esa era la duda siempre del hipopresivo, si en todas cadenas o no. A ver, Pero sí, como a me estás priori explicando, el hipopresivo no está contraindicado en ninguna cadena. O sea, yo no puedo relacionar el hacer o no hacer hipopresivos con el patrón digamos, con la cadena dominante o las cadenas dominantes del paciente. Lo que pasa es que voy a tener en cuenta en cuál vale la pena y en claro, cuál no, o en cuál yo la tengo que adaptar. A lo mejor yo puedo trabajar una parte del hipopresivo para una cadena, por ejemplo, como te decía, a lo mejor en la cadena de, no sé, de extensión, bueno, la cadena de extensión involucra varias cosas, pero en la cadena de extensión lo más importante va a ser el trabajo sobre el periné y sobre la musculatura abdominal profunda, por ejemplo. En la cadena de flexión también va a ser importante el trabajo sobre el periné y pero también sobre la zona diafragmática. En un patrón de inspiración, el trabajo sobre el periné va a ser el más importante, pero también que va a movilizar la zona de diafragma. Entonces, yo lo ya. puedo, o sea, lo tengo que analizar en cada caso, más teniendo en cuenta que nunca, siempre va a haber combinaciones. Entonces, en principio, que se puede hacer en todas las cadenas, pero a lo mejor, según las necesidades de mi paciente, yo lo puedo adaptar. Y por ejemplo, yo puedo trabajar el hipopresivo sin pedir apertura costal. O sea, solamente que haga la expiración o sea, la Succione. expiración mantenida, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene alguna zona aquí que le genera dolor.
por ejemplo, tiene una hernia de hiato que cuando hace apertura costal le genera dolor, por ejemplo. Entonces, bueno, esta parte no la trabajo, pero a lo mejor sí puedo hacer hincapié más en la zona perineal. Entonces voy a trabajar un hipopresivo más suave, ¿no? O sea, le voy a pedir una expiración, pero no una expiración violenta, porque el hipopresivo trabajado en forma completa tiene una expiración muy potente, ¿no? Entonces hay gente que no está preparada para esa expiración potente. Entonces, en general, incluso, siempre me va a convenir ir trabajándolo en forma progresiva. No tengo por qué buscar todos los efectos del hipopresivo al mismo tiempo. Porque incluso si después le genera una reacción negativa, a lo mejor después no sé por qué. En cambio, si lo voy trabajando progresivo, él va haciendo el trabajo y va viendo a ver si, y vamos observando a ver si le genera alguna reacción adversa. Por eso, nosotros te explicamos el hipopresivo en sus distintas partes, y aparte decimos esto de que se puede trabajar una parte para uno y otra parte para otro. ¿Sí? También para tener en cuenta. Ya, Fernando. Hipopresivo. Bueno, Con cadena, una postura como para cadena de extensión. Y trabajo si es como él tiene extensión, pero que también, como dices, lo puedo hacer, ¿no? En cadena cerrada. Sí. Aquí, a ver, en este chico estás. Lo que pasa, vamos a ver, este paciente, digamos que justamente él tiene cadena de extensión de pelvis hacia abajo, pero en la zona abdominal, ahí, por ejemplo, el hipopresivo no sería necesario justamente para activar esa zona porque está bastante activada. Pero de todas maneras, aunque esté activada, esa movilización profunda que genera el hipopresivo lo ayuda a movilizar esa zona que la tiene bastante bloqueada. Entonces, desde ese punto de vista puede ser interesante. Y por otro lado, en él también es interesante porque expande el tórax, que lo tiene más en expiración, más retraído por una cadena de cierre. Así, bueno, analizamos el efecto que queremos conseguir en este paciente, ¿no? O sea, ¿qué es lo positivo del hipopresivo en este paciente? Y Pero aquí, bueno, ya estaba trabajándole con cadenas, ¿no? con cadena, sí, una postura para cadena de cierre. Está bien. Bueno, aquí lo mismo. O sea, aquí lo importante va a ser la movilización que genera, o sea, lo mismo, la movilización que genera a nivel de la zona abdominal y que colabora en la liberación del tórax por la cadena de cierre. Así es, Fernando. Y aquí, Por ejemplo, ahí Fernando está trabajando la respiración. O sea, en la inspiración crece y en la expiración trata de bajar el esternón y estirar el brazo. O sea, él lo está haciendo solo con la indicación, ¿no? Para que lo haga en casa, y ya le estoy grabando ahí. Cuando toma aire crece, expande las costillas y al momento de botar el aire alarga el brazo y el esternón hacia abajo en la expiración. está bien. Está bien. Digamos que aquí el brazo... A ver, vamos a buscar un lápiz. Aquí en principio puedo trabajar en esta dirección, o sea que el brazo vaya bien hacia abajo, Para que baje más el hombro. Ahí, sí. claro, paralelo al suelo, y también puedo trabajar aquí, para su cadena de cierre, ¿no? O sea que estoy trabajando todo esto. 90 grados y Claro. 15 más o Las menos. dos posturas serían válidas. En realidad, esta que está trabajando es como un punto intermedio entre las dos. La de Tiene que 45. ver un poco con lo que le decía antes a Seba en relación a la postura abierta que él había hecho, bueno, que era un término medio entre abierta y cerrada. Bueno, entonces, en realidad,
esta postura, por ejemplo, que le estás trabajando aquí, que es esta, es una postura intermedia. O sea, esto me valdría para hacer un trabajo progresivo, porque aquí no estoy poniendo toda la atención que podría poner, o sea, que sería lo que él más necesita. Entonces, yo puedo empezar por esta postura intermedia y después llevarlo a esta, o después llevarlo sobre todo a esta, donde va a tener mucha más tensión. ¿Sí? Entonces, todo bueno, progresivamente, la ¿no? idea del trabajo está bien, pero, o sea, esto, siempre tengamos en cuenta esto de la progresividad. Ya, Fernando. Bueno, y esta es la misma, ¿no? Otra toma. Así, Aquí trabajamos con la cabeza en línea. así es. Es la misma, ¿no? Pero diferente toma. Sí. Esta es la de A- cierre. Aquí ya estamos viendo en movimiento ya. Ah, bien. En la inspiración hace lo mismo y en la expiración es donde hace movimiento, ¿no? Bien, en general, las posturas, voy a decir algo al margen, ¿no? O sea, el trabajo está bien hecho. Aparte él mantiene siempre la postura, pero estos trabajos de movimiento, donde agregamos a la postura movimiento, si bien el trabajo es para hacerlo al final, ¿no? Después de haber trabajado las posturas, Claro. no está mal trabajar un poco antes como para toma de conciencia y como para preparar el terreno. O sea, si yo quiero trabajar por ejemplo, quiero trabajar esta postura, a ver que lo voy a parar. Ahí. A ver si lo engancho ahora. Ahí está. Yo quiero trabajar esta postura. Entonces, digamos, no sé si esta postura le va a generar algún dolor, ¿no? Sobre todo cuando estoy trabajando con un paciente con sintomatología en la zona. Entonces, yo podría trabajar primero una dinámica, porque con la dinámica él también va tanteando un poco, o sea, va subiendo, bajando y sintiendo a ver si hay alguna reacción, si hay alguna tensión incómoda o si aparece un dolor. Entonces, me pueden servir estas posturas dinámicas también como preparación para la estática, ¿sí? Más allá de que como trabajo en sí es para hacerlo al final. Bueno, acá ya le aumenté el giro de cabeza, o sea, para trabajar, ¿no? La cadena de cierre de la clavícula. Pero igual, como dices, ¿no? Toma de conciencia o es al final ya cuando las tensiones hayan disminuido. Claro. Perfecto. Sí, aquí estamos involucrando el segmento miembro superior y el segmento cráneo cervical, entonces ya estamos combinando dos, obviamente esto ya es para el final, ¿no? Porque aquí ya hay combinación de movimientos. Bueno, ahí le estoy haciendo trabajar disociación de ojos, cabeza. O sea, tiene lo contrario, ¿no? Baja los ojos, Sí, baja la cabeza, pero ahora le estoy haciendo subir los ojos, pero bajando la cabeza. sí, Es que perfecto. como él para viajando, ya le digo que vaya haciendo los ejercicios, cuando viaja a Cusco o a los demás departamentos, que vaya haciendo esos ejercicios. Pero ¿en qué En viaja? casa, ¿En sin autobús? que tenga molestias, todo eso. ¿En qué viaja? ¿En autobús? Ah, claro, en autobús. Ah, porque a lo mejor va conduciendo y va haciendo esto, es un peligro, ¿no? Ah, no, no. En Y bus va en viaja. autobús, él va haciendo los ejercicios y los demás deben estar mirándolo ahí, ¿qué le pasa a esto? Pero no, Ah, está no, bien, fuera de broma tiene que aprovechar todos los momentos que tenga. claro. Pero está bien.
O sea, esto un poco lo hacemos para generar disociación, ¿no? Para ir liberando toda esa Ah, zona. bueno, y como también tocaba tema de movimiento, por eso es que también lo Sí, puse Fernando, ¿no? está bien. Y no hay más, ¿no? Ahora ya tenemos. No, porque lo que te dije del respiratorio lo hice en el objetivo 3, o sea, que lleve el aire al momento de inspirar en la parte de sacro, eso, ¿no? Está bien. Está más basado en volumétricos y movimiento. Bueno, bueno, genial. No sé si te quedó alguna pregunta o alguna consulta, ya que estás ahí en directo. No, Fernando, solo en las posiciones, ¿no? Como explicas, como él tiene la pelvis así, pero en la posición de cerrada, más me voy a enfocar en la cadena de extensión, ¿no? Para que Sí, relaje más la parte de atrás. Por sí. eso yo tenía dudas, digo, si le hago hacer esto, pero la pelvis la va a llevar a la No, no. ante, eso Ahí, tenía un poco. o sea, que quede claro esta idea, ¿no? Que primero que es muy común encontrar estas combinaciones de cadenas. Entonces, yo siempre tengo que optar por qué es lo más importante en el paciente, y a veces las dos cosas son importantes. Y entonces, bueno, trabajaré una y luego trabajaré la otra. Y seguramente va a haber cosas contradictorias en los dos trabajos. Pero es que así tiene que ser, porque justamente él tiene esa competencia de cadenas. Y entonces es así como hay que hacerlo. Pero en este caso está claro que lo principal es la cadena cerrada, porque él tiene muy limitado la flexión de cadera. Ya, Fernando. Esa es la única duda, ¿no? Y los de los hipopresivos, que ya también me la sacaste, pues esa duda Bueno, de en qué casos. espero Lo haber, demás ya está todo. claro, espero haber aclarado también con el trabajo hipopresivo, y en general que fundamentalmente tenemos que jugar con un criterio, con nuestro criterio, ¿no? O sea, yo tengo que tener claro a ver qué estoy consiguiendo con esto, y a partir de ahí yo puedo jugar de distintas maneras con mi criterio, que no hay reglas, ni patrones, ni recetas generalizadas. Por eso yo soy enemigo de las recetas, porque son falsas, porque justamente generan estas contradicciones, ¿no? O sea, todo aquel que tenga una cadena de esto no se puede hacer hipopresivo, o a esta hay que hacer, no, porque va a depender de la combinación de cadenas que tenga el paciente. Entonces lo tengo que razonar, ¿no? Ni hablar, o sea, si justamente estamos hablando de esto para cadenas, ni hablar de lo que es lo habitual, que es decir, para la ciática no hay nada como esto. ¿Y qué es la ciática? Si la ciática es consecuencia de distintas combinaciones de cadenas, entonces lo que es bueno para una ciática va a ser malo para otra ciática. Entonces, bueno, siempre tengo que utilizar mi criterio. ¿Eh? Espero que haya servido todo esto para aclarar eso. Sí, Fernando, para eso son las clases, para aclarar dudas y todo eso. Bueno, muchas gracias, José. Ya, Fernando, igual agradecerte siempre a ti, ¿no? Por tus enseñanzas y todo Bueno, lo que nos explicas, y a los compañeros también, también por sus aportes. Gracias a todos. bueno, al contrario, para eso estamos. Bueno, te saco el audio, si no hay más preguntas, de silencio. Bueno, y ahora, si hay alguna otra pregunta de cualquiera que quiera preguntar algo, en principio de este tema, de lo que hemos estado hablando, y si no hay preguntas de este tema, puede entrar alguna otra también. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a cerrar ya esta reunión, ¿sí? Así que, ¿no hay preguntas? Bueno, entonces vamos a cerrar ya esta reunión. Ya, bueno, cada uno sabe, siempre en la plataforma están las fechas de las reuniones correspondientes, igual nosotros avisamos. Y nada, vamos a hacer una foto para los presentes.
Vamos a poner esto para que se vean todos juntos. Ahí estamos. Muy bien, hacemos la foto. Vamos a marcar ahí. Ya estamos preparados con los pulgares arriba, ¿no? ¿Preparados para la foto? A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias. Seguimos en contacto. Y bueno, cualquier cosita, estamos comunicados para lo que haga falta. Nos veremos en próximas reuniones. ¿Hay alguno ya está en la próxima evaluación para presentar su paciente completo, ¿no? Para el certificado de experto. Hay uno ahí que no lo quiero mirar, pero sabe bien quién es, que ya lo tiene todo cocinado prácticamente. Así que, bueno, nos vemos en la próxima reunión y muchas gracias. Chao, un abrazo.